Muy bien, estamos avanzando en este taller de oración. Hemos visto ya algunos de los puntos esenciales de nuestro método de oración. El primero, la confianza, que es la fuente de nuestra paz. No tenemos confianza en nuestras fuerzas, que sabemos que son muy pequeñas. No tenemos confianza absoluta, por lo menos, en los que otros ponen su confianza, los poderosos, o el dinero, o la salud. Bueno, nuestra confianza está puesta en el Dios del amor, en el Dios de la misericordia. Y este es el primer punto, que una y otra vez tenemos la necesidad de volver a Él todos los días, continuamente, especialmente cuando algo no va bien. Señor, yo confío en ti. De ahí, repito, sacamos la paz, no de otros cálculos. Yo confío en ti. Después le expresamos a Jesús nuestro cariño porque no solamente Él es Dios, es un ser humano también. También Él necesita nuestro cariño. Lo mismo que nosotros nos gozamos de contar con el suyo. Ese cariño, ese afecto, esa relación de persona a persona, esa relación de corazón, es una relación que purifica, no porque elimina. Dios, nuestro Dios, no es un Dios celoso. Nuestro Dios es un Dios que está muy a gusto con otros cariños, con otros afectos en nuestro corazón. Dios no tiene celos del amor que tú tienes hacia tu marido, tu mujer, tus hijos, tus padres, tus amigos. No tiene celos, no es un Dios celoso. Pero tiene derecho a ser el primero. Esta primacía de Dios en nuestro corazón purifica. Es decir, pone el resto de los afectos legítimos en su debido lugar. Primero, Dios. Después le decimos que le adoramos, y si decirle que le queremos purifica los afectos, decirle que le adoramos purifica los intereses. Este es un punto en el que quizá insisten más los hermanos protestantes hoy en día que los católicos, y yo veo que tienen cada vez mejor formación que nosotros en el ámbito de, por ejemplo, la acción política. ¿Cuántas veces veo a católicos y católicos practicantes, sacerdotes y de ahí para arriba, apoyar a partidos políticos abiertamente antirreligiosos o anticlericales o antifamilia o antivida? Quizá porque nada es perfecto, eso es evidente, solo Dios es perfecto, pero aún así, a mí por lo menos me produce no solo sorpresa, sino escándalo ver cómo hay católicos que con su voto o incluso con su militancia política apoyan determinados partidos que son radicalmente contrarios al Evangelio, porque sus simpatías o a veces sus intereses económicos están por delante de su fe. Por eso cuando decimos te adoro, estamos haciendo también una purificación de nuestros intereses. Dios y todo lo que es de Dios y de Dios es la defensa de la vida, de la familia, la defensa de la libertad religiosa. Dios está por encima de cualquier otro interés. El dinero, el trabajo, la política. Cualquier cosa tiene que estar siempre por debajo de Dios. A Dios, no, lo mismo que no tiene celos de que quieras a tu esposa, a tu marido o a tus hijos, Dios no tiene celos de que tú quieras mejorar en tu vida profesional o que quieras tener un mejor nivel de vida económico o que tengas determinadas simpatías políticas, siempre y cuando eso no se haga a costa de la verdad y de la justicia. Después hemos hablado del agradecimiento. El agradecimiento, que es el corazón de nuestra espiritualidad. Dios mío, yo te doy gracias. Las gracias que le damos a Dios, lo dije en su momento, hay que entenderlas como algo debido, no como algo regalado. Tengo el deber de agradecer. Y no solo con una simple cortesía. Gracias y ya tienes bastante. Tengo el deber de agradecer
Y ese deber lo tengo que demostrar no solo con palabras o con sentimientos, sino con obras de agradecimiento. El agradecimiento nos purifica porque nos ayuda también a ver la parte positiva de la vida, las muchísimas cosas buenas que hemos tenido, que quizá hemos nacido con ellas y entonces no las hemos valorado lo suficiente o no las hemos agradecido lo suficiente. Y las muchísimas cosas que todavía tenemos, aunque a lo mejor el paso de los años haga que ya no tienes la salud de antes, o la agilidad de antes, o la memoria de antes, o el paso de los años haga que te falten seres a los que quisiste mucho porque han muerto. Aún así los has tenido y hay muchas cosas que todavía tienes. Hemos visto en la meditación anterior otro punto de nuestra oración, que es la petición de perdón. Hice una larga introducción sobre el problema actual que tenemos en torno a la generalización, aumento exagerado del concepto de derecho. Y lo relacioné con su verdadera causa. Esto forma parte de un marketing para vender más. El hombre de hoy es un hombre que se considera a sí mismo feliz si es consumista y que es visto por los que manejan el mundo desde esa perspectiva. Eres un consumidor. Esta es tu valoración, la que te dan y la que te das. Vales tanto cuanto eres capaz de consumir. Si eres capaz de gastar mucho, entonces tienes importancia. Y lo tienes que ostentar además, es decir, tienes que tener un magnífico carro porque es tu tarjeta de visita delante de los demás, a donde vas con un carro que lleva ya un montón de años. Tienes que tener una magnífica casa porque es también una tarjeta de visita, no tan visible como el carro, que vas con él de un lado a otro, pero donde recibes a tus amigos que tienen que notar que tienes un gran nivel, al margen de si estás comido por las deudas o no. Es decir, el hombre de hoy es un hombre consumidor, y mejor dicho, consumidor lo somos todos y lo hemos sido siempre. Es un hombre consumista y es entendido y visto como un consumidor. Para aumentar el consumo se exageró el concepto de derecho. Todo es derecho, todo es un derecho. Porque cuando tú tienes una aspiración, un deseo, que eso es universal, tú has entendido que tienes que luchar por alcanzar tus deseos, tus objetivos. Pero cuando piensas que eso que deseas es un derecho, es una perspectiva distinta. Yo quiero esto, pero no tengo derecho a ello, pero es legítimo buscarlo, es con mi esfuerzo que tengo que intentar conseguirlo. Cuando es un derecho es distinto, ya no es con mi esfuerzo que tengo que intentar conseguirlo, sino que me lo tienen que dar. No tengo derecho a la casa maravillosa en la playa. Intento buscarla, trabajar, ahorrar, en fin, hipotecarme, pero si tengo derecho, pienso que tengo derecho a la casa maravillosa en la playa, entonces no hago nada. Exijo que me lo den, porque tengo derecho a eso. No tengo que trabajar para conseguirlo, exijo que me lo den. Los partidos políticos, como les dije la semana pasada en la meditación sobre este punto, los partidos políticos han ido cayendo en la trampa de la demagogia. Y han ido cayendo a base de, primero, aumentar exageradamente el concepto de derecho, las cosas a las que supuestamente tenemos derecho, y en segundo lugar, para conseguir votos, decirte que te lo van a dar. Te voy a dar y te voy a dar, y si me votas te daré, y si me votas yo no te pediré y te daré a cambio. Todo esto es mentira en todos los sitios. Y además todos los partidos políticos han caído en esta misma trampa demagógica, todos, pero ciertamente unos más que otros. Estamos viviendo las consecuencias a nivel mundial de lo que hoy se llama en política los populismos, que el fondo no es más que esto: te daré todo a cambio de nada. No te subiré los impuestos, pero te daré una sanidad maravillosa, te daré un sistema educativo perfecto, construiré carreteras, pero no te cobraré más, todo será gratis. Es evidente que esto está generando una deuda pública astronómica en los distintos países donde esto se está aplicando,
pero la consecuencia, vuelvo a repetir, es que se aumenta enormemente el consumo, que es de lo que se trata. El precio a pagar por esto no solamente es la deuda pública, sino la enorme insatisfacción de las personas. Si tú quieres una casa en la playa y no la tienes, dices, bueno, me gustaría tener una casa en la playa, pero no la tengo. Y tienes una pequeñita insatisfacción que seguramente es muy moderada. Si tú piensas que tienes derecho a tener una casa en la playa y no la tienes, te consideras una víctima, te consideras agraviado, te consideras ofendido. Tu envidia hacia el que sí que la tiene no es la envidia del que quiere algo y no lo tiene, sino la envidia que se siente hacia aquel que ve realizado un derecho que tú también tienes. Yo también tengo derecho a la casa en la playa. Y este lo tiene y yo no lo tengo. Aumenta la agresividad, aumenta la frustración interior, esa sensación generalizada de victimismo, que es una de las características de nuestra época, con todas las enfermedades psicológicas que llevan consigo. Esto, cuando lo trasladamos a nuestra relación con Dios, hace que de raíz se corte la posibilidad de agradecer. No somos personas capaces de agradecer. Es decir, lo que nosotros tenemos es algo que una profunda insatisfacción, porque nos sentimos maltratados, nos sentimos tratados con injusticia. No es que queremos algo que no tenemos, sino que pensamos que tenemos derecho a algo que no nos dan. Es muy diferente. Genera agresividad hacia las personas que lo tienen y hacia el sistema que no nos da lo que supuestamente tenemos derecho a recibir, y afecta radicalmente a nuestra relación con Dios. Una persona que considera que todo es un derecho para él, inmediatamente está incapacitado para agradecer. Los derechos no se agradecen, ni se deben agradecer. Los favores son los que se agradecen. En la medida en que consideramos que todo es un derecho, o que mucho es un derecho, en esa medida inmediatamente dejamos de agradecer a Dios, por supuesto, pero también a la gente. En nuestra época, que es sin duda a nivel global la época en que mejores condiciones de todo tipo hay a nivel global, aunque habrá amplios sectores que no disfruten de esas condiciones, pero a nivel global es la época en la historia de la humanidad de mejores condiciones, es sin embargo la época de mayor ingratitud, porque no, repito, no consideramos que lo que tenemos lo tenemos como un don, sino que lo que tenemos lo tenemos como un derecho, y que aún es poco comparado con lo que mereceríamos tener. Nos cuesta muchísimo trabajo agradecer, y insisto, a Dios, por supuesto, pero también a la gente que vive con nosotros, a nuestros papás, que son mayores, que han hecho tanto, a la esposa, al marido, a los amigos. Consideramos que todo lo que tenemos y todo lo que nos dan y todo lo que nos da la vida nos lo merecemos, y que si tuviéramos más, aún mereceríamos más. Insisto, es un problema que genera frustración y que genera injusticia. Nuestro planteamiento como católicos, nuestra antropología, nuestra visión del hombre como católicos es radicalmente distinta. Ciertamente que el hombre tiene derechos, pero no son todos los que dicen que son. Sí, en cambio, hay derechos que no reconocen los que mandan en el mundo, la mayoría. Por ejemplo, un derecho que tenemos y que es cada vez menos reconocido es el derecho a la libertad religiosa. Es decir, a expresar, no solamente pensar y sentir, sino expresar públicamente nuestra fe. El derecho a poder reunirnos sin ser perseguidos por ello. Y no solamente reunirnos para orar en el interior de una casa o en un templo, sino en el uso de la calle para una procesión. Los LGTB pueden hacer el Gay Parade sin que pase nada, y ellos pueden insultar a la iglesia y burlarse y mofarse, pero si cada vez más y en más sitios, si sale una procesión a la calle, eso va en contra de la libertad de los demás. Y así muchas cosas. Es decir, vivimos nosotros como católicos cada vez más acosados. Pero nuestro planteamiento y nuestra visión del hombre es la correcta.
Y esa visión del hombre nos lleva a ser muchísimo más afortunados, muchísimo más felices, es decir, mucho menos agresivos. La agresividad está en los contrarios. Nos lleva a ser más agradecidos y por eso a disfrutar más de lo que tenemos. Con respecto a la relación con Dios, nos lleva a ser conscientes de que las cosas que tenemos, la mayoría, igual que las personas que nos rodean, la mayoría son dones. Y por lo tanto son cosas y personas que tenemos que agradecer. Un católico, cuando muere un familiar, sufre. Un católico, cuando pierde un ser querido, sufre. Y cuando le toca eso en la vida, se siente interpelado y le vienen dudas. Pero un católico sabe que ese hijo, ese hermano, ese papá, esa mamá, es un don, no es un derecho. Y por lo tanto, en medio de su sufrimiento, le da gracias a Dios. Gracias porque lo tuve. Un católico, cuando le anuncian una enfermedad, sufre. Y busca la curación, busca ir al médico y seguir la terapia. Pero le da gracias a Dios, no solo porque tuvo salud, sino porque ahora puede ofrecer su enfermedad a Dios para el bien de otros, empezando por el bien de su familia, como hizo Cristo en la cruz. Un católico, cuando tiene un problema económico, pues se preocupa y sufre, pero le da gracias a Dios por lo que tuvo. Quizá también le pide perdón porque a lo mejor no lo supo valorar, y le da gracias a Dios por lo que todavía tiene. Es decir, nuestro planteamiento vital es esencialmente distinto al planteamiento vital que tiene hoy el mundo. Nosotros no partimos de la generalización de los derechos. Los derechos existen, son los que son, pero muchísimas cosas que hoy se consideran derechos no son tales. Nosotros partimos de la generalización del agradecimiento. Yo tengo esto como un derecho, muy bien, pero tengo todo esto otro como un don recibido de parte de Dios y de parte de muchas personas que están a mi lado. Es decir, lo que nosotros generalizamos no son los derechos, sino que lo que nosotros generalizamos es el agradecimiento. Gracias a Dios, en primer lugar, y gracias a tantas personas que han hecho tanto para que yo pueda estar donde estoy. Y sin esas personas yo no estaría aquí, ni siquiera seguramente podría haber empezado a vivir o continuado viviendo. Este planteamiento, que era el tema de las 2 últimas semanas, te doy gracias y te pido perdón, este planteamiento es el mismo que tenemos que tener para el tema de esta semana. Te pido gracias. Vuelvo a repetir, un católico entiende perfectamente lo que son los legítimos derechos y lo que son favores. Esta diferenciación que hoy ya no se hace, la aplicamos también, no solamente cuando pedimos perdón, decía la semana pasada, pedimos perdón y no exigimos perdón. El perdón es algo que pedimos con humildad. No tenemos derecho al perdón, porque el perdón es un don que se nos da. Por eso dije la semana pasada, cuando pedimos perdón, aceptamos que el que da el perdón, el que nos hace el favor de su misericordia, él sí tiene derecho a poner condiciones. Y aceptamos esas condiciones, aunque nos cueste cumplirlas. Las condiciones que el Dios de la misericordia pone para regalarnos su perdón son que estemos arrepentidos y que tengamos propósito de enmienda. ¿Cómo puede darnos el perdón si resulta que nosotros no tenemos la intención de cambiar? Me contaba el padre Benjamín que le ha negado la absolución a un muchacho el otro día porque es reincidente en la violación de su hermana. Ya ves que ya van varias veces que violas a tu hermana. Es que esto no puede convertirse en una costumbre. Violas o tienes relaciones, parece que consentidas con su hermana y después vas a confesarte. Una vez has caído, 2 veces has caído, no te das cuenta de que estás en un precipicio. Es decir, yo no puedo convertirme en un cómplice tuyo, quitándote un cargo de conciencia para que mañana vuelvas a tener relaciones con tu hermana menor de edad. Es que yo no puedo hacer esto. Es decir, el hecho de que nosotros entendamos el perdón como un don y no como un derecho es esencial, forma parte del paquete. Forma parte del conjunto y que, insisto, es importantísimo aclarar las cosas.
Yo no tengo derecho al perdón, que hoy es lo que hoy nos están contando, incluso desde dentro de la Iglesia. No tengo derecho al perdón. El perdón es un don que yo humildemente solicito y que el Señor, por su divina misericordia, me concede. No tengo derecho al perdón. Y por eso, como es un don, el que da el don, que es Dios, Él sí tiene derecho a ponerme condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Oiga, que esté usted arrepentido y que tenga un propósito eficaz, serio, honesto de enmienda. Si no, esto es un abuso. Es decir, convertimos la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la convertimos en un aliado para poder seguir haciendo el mal. Como Dios es tan bueno, puedo seguir pecando. He puesto un ejemplo terrible, porque es real. Es con lo que, por desgracia, los sacerdotes nos encontramos una y otra vez. No digo que nos encontremos una y otra vez con violaciones de familiares, pero más frecuente de lo que nos gustaría. Pero quien dice esto dice el pecado de la corrupción económica, por ejemplo, o el pecado de la violencia, o el pecado de la droga, o el pecado del abuso en el alcohol. Es decir, tú pides perdón a Dios, Dios te va a perdonar, pero tú pides, no exiges. Y Dios te va a perdonar poniéndote unas condiciones que tú tienes que cumplir. Sin esto, que es esencial en nuestra antropología, en nuestra forma de ver al hombre, sin esto, hasta lo más sagrado, maravilloso que existe, que es la misericordia de Dios, se convierte en un motivo para abusar. Para abusar de Dios y para hacernos daño a nosotros mismos y hacer daño a la víctima. Es decir, yo he ido, tengo remordimiento de conciencia, me he confesado y dentro de 2, 3 días, 1 día, 5 días, vuelvo a tener relaciones con mi hermana menor de edad. Supuestamente, por lo que podemos saber, consentida, supuestamente. Pero aún así. Y después vuelvo a confesarme. Y después vuelvo a tener relaciones con mi hermana menor de edad. Dice eso, pongamos otros ejemplos, ¿no? Yo me confieso y después vuelvo a robar. Me confieso y después vuelvo a robar. Me confieso y después vuelvo a robar. Un momento, eso puede ocurrir, pero de verdad, tienes que tener un propósito de enmienda serio, poner medios, poner condiciones. O sea, no puedes hacer de la misericordia de Dios algo que se convierte en un aliado para que tú sigas haciendo daño a otras personas y haciéndote daño a ti mismo. Bien, este mismo concepto, el mismo, lo tenemos que aplicar a la petición de ayuda. Insisto, no sabemos pedir. Estamos envenenados y hasta que uno no se da cuenta de hasta qué punto es grande el envenenamiento que tiene, hasta qué punto es intensa la contaminación de este ambiente que nos rodea y que todos, absolutamente todos, ni siquiera el más santo se libra de ello, esa contaminación de haber considerado todo un derecho cuando en realidad solo hay muy pocos que son auténticos derechos. Hasta que no nos damos cuenta de la contaminación, no podemos tener una relación justa ni con Dios ni con el prójimo. Vamos a pedir ayuda. Hemos pedido perdón como un don que solicitamos. Hemos aceptado, por lo tanto, las condiciones. Ahora vamos a pedir al Señor que nos ayude. Vamos a pedir gracias. Vamos a pedir gracias, no a exigir gracias. Una parte amplísima de las crisis de fe tienen este origen, que no pedimos ayuda, exigimos ayuda. Nuestro concepto de Dios no es el verdadero concepto de Dios que tenían los antiguos desde mucho antes de la aparición de Jesucristo. Nuestro concepto de Dios es tener a Dios como un empleado, y como un empleado mal pagado. Es decir, como a un siervo o como a un esclavo. Es mucho más parecido al concepto de esclavitud que nuestro concepto de Dios que al concepto de señorío, que es el concepto que tenemos que tener. O sea, ¿por qué Dios es para la mayoría de los católicos y católicos practicantes un esclavo y no un señor? Por tu comportamiento con Él. Cuando tú te acercas a un señor y vas a pedirle ayuda, te acercas con humildad. Si tú le pides ayuda y no te lo da, tú no te enfadas. Yo he estado solicitando un favor, no estoy reclamando un derecho. Si yo, en cambio, me acerco a Dios como a un esclavo, ni siquiera como a un empleado, sino como a un esclavo, como a un siervo,
Entonces, cuando no me da lo que le pido, pienso que tengo derecho a enfadarme. Y mi enfado con Dios se traduce en una crisis de fe. Podrá haber casos extremos en que vayan más allá, pero mi enfado con Dios se traduce en un alejamiento de Dios. Yo he supuestamente pedido, en realidad yo he exigido este don, una curación, una solución de un problema, una resurrección o evitar que alguien muera. Yo he exigido esto a Dios, no me lo ha concedido, castigo a Dios diciendo ya no vuelvo a misa, pierdo la fe, me alejo. Es decir, el fondo, esto es lo más frecuente, o sea, la inmensa mayoría de las crisis de fe tienen esta causa. El fondo es que tú tienes un concepto equivocado de quién es Dios y de quién eres tú, y tienes un concepto equivocado de cuál tiene que ser tu relación con Dios. Dios no es tu empleado, Dios no es tu siervo, Dios no es tu esclavo. Y ampliemos, si Dios no es tu empleado, los hombres de Dios tampoco lo son. Es decir, ellos no son tus siervos, ellos no son tus esclavos. ¿Cuántas veces nosotros los sacerdotes nos sentimos muy maltratados por los fieles? Porque nos sentimos tratados como si fuéramos, en español diría algunas cosas muy fuertes, dejémoslo de una forma más suave, porque por algo estoy en Guatemala. Nos sentimos tratados como la chacha de la casa, la empleada del hogar, y además mal pagada. Un momento. Dios es Dios, Dios es tu Señor, y también el sacerdote que no es Dios tiene una misión, que es la misión de educar, la misión de santificar y la misión de gobernar. Esa es la aportación que el sacerdote está haciéndote a ti en nombre de Dios. Es decir, si tú no has entendido esto, es que no has entendido ni quién es Dios, ni cuál es la misión del sacerdote, ni cuál es tu misión tampoco. No entender esto es una permanente fuente de conflictos. Permanente, porque uno sentirá, Dios o las personas de Dios sentirán que están siendo maltratados, y el otro no entenderá por qué siente que están siendo maltratados. Y es porque tienen una visión diferente de cómo tiene que ser la relación entre el hombre y Dios, o entre el hombre y las personas que representan a Dios. Por eso, cuando nosotros vamos a pedir ayuda, lo primero que tenemos que hacer es purificar nuestra mentalidad de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a pedir, no vamos a exigir. Vamos a pedir ayuda, no vamos a exigir ayuda. Vamos a pedir al Señor con humildad que nos dé eso que necesitamos. No vamos a exigirle a Dios que nos dé eso que necesitamos. Y repito, lo mismo apliquémoslo a las personas de Dios. Yo estoy pidiendo, yo no estoy exigiendo. Muchas veces hablando entre nosotros los sacerdotes, decimos cómo esta sensación de maltrato que experimentamos y que es creciente, nos cuesta mucho trabajo no traducirla en respuestas, y nos cuesta mucho trabajo porque a veces no podemos más. Sí, pero oye, vamos a ver, esta persona que te está pidiendo, en realidad no te está pidiendo, te está exigiendo, pero no te está pagando. Por ejemplo, hablábamos el otro día, cuando una persona viene a pedir la confesión, o cuando una persona viene a encargar una misa, o cuando una persona viene a la parroquia a solicitar el tipo de servicio que sea, piensa que te da lo que sea, una tarifa, si es que hay, por la Santa Misa que te encarga, o piensa que te da lo que sea por el bautismo o por el matrimonio, te da una cosa. Pero cuando esa persona va al médico, va al psicólogo, o va simplemente a comprar fruta, no piensa que está dando una limosna al psicólogo, no piensa que está dando una limosna al médico, o no piensa que está dando una limosna al abogado al cual le solicita unos servicios, o no piensa que está dando una limosna al frutero al cual le está comprando limones. Piensa que está pagando un servicio a cambio de algo que está recibiendo. ¿Cuánto cuesta los tomates? Vale, pues tenga usted y yo me llevo los tomates. ¿Cuánto cuesta su servicio, señor psicólogo? Cuesta tanto, yo le pago a usted. Y le trata al frutero, o le trata al psicólogo, o le trata al abogado con respeto.
Yo estoy solicitando un servicio de mi abogado para que me defienda y al contrario tengo reverencia, respeto hacia él. Voy al médico y tengo reverencia y respeto hacia el médico. Y le estoy pagando, no le estoy dando una limosna al médico para que el médico me dé. Le estoy pagando y tengo respeto. Jamás existe eso con el sacerdote, nunca. El sacerdote es un señor al cual tú le das una limosna que siempre es, prácticamente siempre, perdón, pero casi siempre es una miseria, y que tú consideras que es algo que le das sin que él lo merezca. No es alguien al que tú estás pagando su trabajo, como estás pagando su trabajo al médico, al abogado, al frutero. No, es alguien al que tú no valoras su trabajo, le das una limosna que es una miseria y piensa que es él el que te tiene que estar agradecido a ti. Porque tú le has dado una limosna. Es decir, estás tratando al sacerdote lo mismo que tratas a Dios. Le estás tratando quizá peor que al mendigo de la puerta de la iglesia que está pidiendo limosna. El haber roto por completo, por eso insisto, estamos todos contaminados. Algunos muy contaminados, otros menos. Pero el haber roto por completo el concepto de lo que es derecho y de lo que es favor está minando, destruyendo nuestras relaciones con Dios, con las personas y cosas de Dios y por supuesto también como consecuencia con el resto de las personas. Es decir, no sabemos pedir, exigimos y lo mismo que exigimos perdón y por tanto negamos a Dios el derecho a poner condiciones que son puestas por nuestro bien, vuelvo a repetir, por lo menos el arrepentimiento y el propósito de enmienda, lo mismo negamos al otro el derecho a ofrecernos un favor porque le estamos exigiendo el favor sin condiciones. Y eso empezando con Dios, insisto, y con las cosas de Dios. Quisiera que alguna vez pudieran ustedes escuchar cómo nos desahogamos entre nosotros los curas de lo mal que lo pasamos. Porque es realmente tan mal, tan mal. Yo, cuando trabajaba de periodista, era un señor. Un señor. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenía un muy buen salario, tenía respeto allá donde iba. Podía haber gente que discutía si esta opinión mía era correcta o no, eso es inevitable, porque nunca llueve a gusto de todos. Yo era un señor bien pagado, un señor respetado, iba a donde fuera. Como sacerdote soy una basura, una miseria, no tengo derecho a nada y te dan una limosna que no te llega ni para muchas veces la gasolina. Ahí tenemos un problema. Y repito, esto lo traducimos hacia Dios exactamente igual. Es decir, no sabemos pedir, siempre exigimos. Y cuando no nos dan, nos enfadamos, protestamos. Oiga, enfádese usted, con razón, y proteste usted, con razón, cuando le han negado un derecho, pero no cuando le han negado un favor. Porque usted no tiene derecho a que le hagan favores. Los favores se solicitan y se solicitan con humildad. Los derechos se exigen, pero los favores se piden. Digo, sin este planteamiento, por eso cada taller de oración tengo que hacer una larguísima introducción, porque si no, no hay forma de que entendamos cuál es el problema y cómo salir de él. Sin este planteamiento, sin esta actitud de humildad a la hora de solicitar a Dios la ayuda que necesitamos, no podemos entrar, de verdad, a hablar de la petición que necesitamos para Dios. Pero desde esta perspectiva, y solo desde esta perspectiva, el católico se acerca al Señor. Señor, tú eres Dios, y yo te suplico, por favor, ayúdame. Tú eres el Todopoderoso. En tus manos está la vida y la muerte. En tus manos está la salud y la enfermedad. Y yo te suplico, Señor Todopoderoso, mi Padre que me ama, que es el Dios que ha creado el universo y es mi papá bondadoso. Yo te suplico, por favor, ayúdame. Si no me ayudas, no pasa nada. Tú sabrás. No lo entiendo, lo pasaré mal, pero tú sabrás, porque yo confío en ti. Y sé que tu divina voluntad es lo mejor para mí, también cuando no la entiendo y también cuando no es según aquellas cosas que a mí me parece que tendrían que ser. Esta tiene que ser nuestra actitud y esta no es
nuestra actitud en la inmensísima mayoría de los casos. Repito, desde ahí nos trasladamos a otros ámbitos. Es decir, ¿por qué un psicólogo que te ayuda o no te ayuda es mucho más respetado por un católico que un sacerdote? ¿Por qué? Y por supuesto mucho más pagado. ¿Por qué un médico es mucho más respetado, o un periodista, o un abogado, o un ingeniero? ¿No os dais cuenta de que mientras esto no se resuelva y tiene esa raíz del cual es nuestra relación con Dios, no habrá vocaciones? Un chico, una muchacha, ve como un prestigio, empezando porque se lo hacen ver en su casa, recibirse de abogado, de médico, de ingeniero, de arquitecto. Pero, por Dios, ser sacerdote es más denigrante que ser el jardinero de la casa, el empleado de hogar. Le tratan mejor al jardinero que al sacerdote. No podemos seguir así, no podemos seguir así. Y porque aquello que no se valora en su justo término, se pierde. Aquello que no se agradece, se pierde. Por eso, empecemos por purificar nuestra relación con Dios. Es el Señor. Es el Señor, y yo soy el siervo del Señor. Y es así como se presenta la Virgen María, que no dijo que era la sierva de San José, porque no era una esclava de San José, ni San José lo pretendió jamás, pero ella sí dijo, ella lo dijo, que era la sierva del Señor. Hasta que no entramos en esta mentalidad, repito, que va absolutamente en contra de la mentalidad corriente, no podemos entrar en una relación justa con Dios y, por supuesto, no podemos ni pedirle perdón ni pedirle gracias, porque es nuestra soberbia la que cierra los oídos del Dios misericordioso, porque si nos da lo que le pedimos, todavía va a ser peor, porque aún nos vamos a creer más merecedores de solicitar nuevas cosas o de reclamar nuevas cosas y más ingratos a la hora de agradecerlo, porque no tenemos por qué dar gracias. Y esto es lo que os está pasando con vuestros hijos. Vuestros hijos no os quieren. Es decir, no os quieren de forma eficaz. Vuestros hijos no os agradecen porque piensan que todo lo que les dais es un derecho que ellos tienen. Y aunque les dierais 1.000 millones de veces más de lo que les dais, seguirían exactamente igual. ¿Por qué no se quiere a los papás mayores? ¿Por qué se les abandona? ¿Por qué no se les cuida? ¿Por qué no se les aguanta cuando tienen enfermedades físicas o enfermedades mentales? ¿Por qué? Porque se piensa que no hicieron nada por ti. Hicieron lo que tenían que hacer y poco fue, porque tenían que haber hecho más. Mientras que los mayores, es decir, nuestros mayores trataban a sus mayores, que no es que fueran mejores que los actuales, pero les trataban con cariño, con paciencia, con consideración. Entendieron que sus mayores habían hecho grandes sacrificios por ellos. Hoy no, hoy es todo lo contrario. Poco han hecho, más me merezco. Te den lo que te den, siempre será poco para ti. El ingrato es un permanente insatisfecho. El ingrato es un pozo sin fondo, imposible de llenar. Te den lo que te den, aunque dieran la vida por ti, todavía sería poco porque tú te mereces más. Es una situación espantosa. Repito, que contamina nuestra relación con Dios, contamina absolutamente nuestra relación con los hombres de Dios y contamina también nuestra relación con las personas con las que estamos viviendo. Y es esta raíz del problema la que tenemos que intentar solucionar. El daño, de lo contrario, el daño que hacemos a Dios nuestro Señor, a los hombres de Dios y a las personas con las que vivimos, el daño es enorme. Que lo hagamos de forma inconsciente, probablemente es así, eso minimiza la responsabilidad, no sé si la excluye, desde luego la reduce, pero no minimiza el daño que hacemos, no minimiza la situación que estamos creando a nuestro alrededor, con Dios, con las personas de Dios o con, por supuesto, aquellos que viven con nosotros y que se sienten utilizados. Y a veces te lo dicen o se alejan y otras veces no tienen más remedio que aguantar. ¿Qué tenemos entonces que pedir una vez que somos conscientes de que pedimos y no exigimos, o que debemos solicitar con humildad y no exigir con soberbia? ¿Qué tenemos que pedir? Yo pondría al menos 4 cosas, 4 bloques. Primero, en este orden, la santidad. Lo primero. ¿Quién la pide? Pedimos
salud, pedimos dinero. Pero ¿quién quiere ser santo? Casi nadie. ¿Quién pide todos los días humildemente al Señor? Ayúdame, Dios mío. Ya hemos pedido perdón. Ya sabemos de qué tenemos que pedir perdón. Ya sabemos qué piedra tenemos en el zapato. Ahora, ¿quién pide el don de la santidad? Señor, ayúdame a no cometer este pecado. Ayúdame a no cometer el pecado de omisión en esto y en esto que lo estoy cometiendo. Ayúdame, Señor, a controlar mi carácter en este punto, en este punto. Los 3 bloques que os dije la vez anterior sobre los cuales teníamos que hacer el examen de conciencia. El mal cometido, el bien que hemos dejado de hacer y los pecados del carácter. ¿Quién tiene este objetivo en su vida? Y después, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser santo? ¿Por soberbia? ¿Porque no te gusta pedir perdón? ¿Porque no te gusta tener defectos? ¿O para hacerle un regalo agradable a Dios? Señor, yo quiero ser santo por ti, porque yo no quiero ofenderte. Es decir, dicho de otra manera, cuando nos duele un pecado, ¿por qué nos duele? Hay 2 tipos de arrepentimiento. El dolor de corazón, lo que se llama contrición, y el dolor por el pecado cometido, pero no por el daño causado a Dios o al prójimo, y por las penas del infierno, lo que se llama la atricción. ¿Por qué nos duele? ¿O por qué queremos ser santos? ¿Por soberbia? ¿O porque de verdad qué pena el daño que he hecho al Señor al hacer este pecado? Qué pena el daño que he hecho a esta persona, el daño que he hecho a mi esposa, a mi esposo, a mi amigo. Qué pena, de verdad me duele el daño cometido por lo que el otro está sufriendo. Y por eso pido la santidad, Señor, para dejar de hacer sufrir. No quiero hacerte sufrir a ti, tan bueno que eres. No quiero hacer sufrir a esta persona, a la cual con mi pecado la estoy hiriendo, la estoy ofendiendo, la estoy defraudando. Señor, quiero ser santo para ofrecerte un regalo de amor. No para ser perfecto y sentirme superior y sentirme intachable y no tener que arrepentirme de nada que me molesta mucho, notar que hay en mí manchas. No, Señor, si en mí hubiera manchas, si a ti te gustaran, no me importaría seguir con manchas, pero a ti no te gusta. Es por ti, Jesús, que quiero ser santo. Y es por las personas que viven conmigo que quiero ser santo. Y te suplico, en primer lugar, insistentemente, el don de la santidad. ¿Por qué no se valora? Es el Dios desconocido, al Espíritu Santo. El nombre no es muy afortunado, ciertamente, porque si decimos que el Padre es creador, estamos utilizando un verbo, el Hijo es redentor, tendríamos que llamar al Espíritu Santo Espíritu Santificador, que sería el nombre correcto. Es el Espíritu Santificador, es el que santifica. Pero ¿por qué se recurre tan poco a Él? Porque no valoramos la santidad. Y muchos de los que la valoran desde el punto de vista soberbio y no desde el punto de vista del verdadero amor que se entrega al ser amado. Primera petición, la santidad. Primera petición, insistentemente, pero petición, no exigencia. Señor, ayúdame, te lo suplico todos los días, ayúdame a no cometer pecados, ayúdame a no cometer pecados de comisión, a no cometer pecados de omisión y a mejorar, a purificar, a controlar mi carácter, sea el carácter el que sea, que cada uno tiene el suyo. Primer bloque, por lo tanto, la santidad, como un regalo de amor al amor. Segundo bloque que tenemos que pedir, que Dios nos ayude a perdonar. Tampoco lo pedimos, casi nunca lo pedimos. Y son estas cosas las que más daño nos hacen, porque cuando nos han hecho daño, nos han hecho 2 daños, aunque solo notamos uno. El daño hecho y el veneno que han puesto dentro, y que es el rencor que sentimos hacia la persona que nos ha hecho daño. Hay algunas tribus en América y en África que cazan con unas flechas que tienen veneno. Algunos son muy famosos y los hemos visto en las películas, ¿no? Bueno, la flecha, cuando da al pájaro, cuando da al mamífero, apenas no le causa apenas daño, no le mata, ¿no? Pero el veneno sí. El veneno actúa, son unos venenos que se supone que no son después dañinos para el ser humano cuando los come. El veneno le mata, es el veneno el que mata, no la flecha, es el veneno el que mata. Cuando te hacen un daño, te han clavado una flecha, pero la flecha tiene un veneno.
Y a lo mejor la flecha como tal no te está matando, es el veneno el que te está matando, el veneno. Te han envenenado la sangre y tú lo sabes, tienes la sangre envenenada. Es decir, tú eres una persona que no olvidas, que guardas un rencor, a veces durante muchísimos años, que aquello no tuvo tanta importancia, es decir, la flecha no te mató, pero tú estás envenenado. Tienes amargura, tienes rencor, tienes odio. Pasa el tiempo y da igual. Continúas cultivando como si fuera una planta preciosa, continúas cultivando ese rencor, ese odio. Y tienes la sangre envenenada. Eso es lo que te está matando. Por eso tenemos que pedir al Señor, como segunda petición de cada día, ayúdame, Señor, a perdonar a mis enemigos. Ayúdame a olvidar, si fuera posible, por lo menos, que no es tan fácil lo de olvidar, es mucho más difícil que perdonar. Ayúdame, Señor, a perdonar a mis enemigos. Ayúdame a hacer algo tan difícil como lo que tú me has pedido, que haga el bien a quien me ha hecho el mal. Ayúdame, Señor, no solamente a eso, sino ayúdame incluso a defender, a ver la parte positiva de aquellas personas que me han hecho daño. Ayúdame, Señor, no solamente a defender o a hacer el bien, sino a comprender qué podía haber detrás de su maldad, cuáles eran las circunstancias que le llevaron a eso. Es decir, ayúdame, en definitiva, a llegar a ese extremo, que es amar a mis enemigos. El extremo al cual Jesús llegó. Porque si no hubiera amado a sus enemigos, que somos nosotros, no hubiera muerto en la cruz. Por tanto, segundo bloque de peticiones, la petición de que Dios nos ayude a perdonar, llegando hasta el extremo que Él llegó de amar a los que le hacían daño, que es lo que ha hecho por nosotros. Tercer bloque de peticiones. Ya hemos dicho la petición de la santidad, hemos dicho la petición al Señor de que nos dé la fuerza de perdonar. Bueno, tercer bloque de peticiones. Otro tipo de peticiones espirituales. La santidad es lo principal, pero junto a esta santidad hay otras cosas que podemos pedir de tipo espiritual, no solo por nosotros, sino también por los nuestros. Hemos pedido la santidad, ahora tenemos que pedir los dones espirituales para los nuestros. Quizá ahí pedimos algo más, pero lo pedimos en la medida en que nos perjudica que los demás no sean santos. Y tenemos que pedir la santidad para ellos al margen de nuestros intereses. Por ejemplo, ¿quién pide para sus hijos la vocación religiosa o sacerdotal? Prácticamente nadie. Muchas veces me he encontrado con personas que dicen, ay, ahí me hubiera gustado que mi hijo hubiera sido cura. Y es posible que sean sinceros, es posible. Hasta creo en esa posibilidad. No siempre, pero a veces. Dice, bueno, es posible que esta persona sea sincera. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Pero ¿lo pediste entonces? ¿O lo pides ahora que ves que tu hijo está divorciado? ¿O ves que tu hijo está en la droga? ¿O ves que tu hijo está en un mal camino? Es decir, desde que nace el niño, ¿tú estás pidiendo para tu hijo, para tu hija, el don de la santidad? ¿El don de la consagración? Porque lo más frecuente es que cuando un muchacho, rarísimamente, es decir, que muy pocas veces sucede, pero bueno, sucede todavía alguna vez, cada vez menos, le dice a su mamá o a su papá, quiero ser sacerdote o quiero ser religioso, quiero ser monja, esto es un desastre, esto es un escándalo, esto es una desgracia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es una desgracia que para una familia católica practicante que su hijo o su hija se consagre a Dios? ¿Por qué? Porque tienen un concepto del sacerdote o de la monja, repito, como he dicho antes, de que eres el esclavo. Claro, qué desgracia que mi hijo quiera ser esclavo, pero si mi hijo quiere ser médico, estupendo. Si mi hijo quiere ser ingeniero, qué bien. Si mi hijo quiere ser abogado, qué bien. Incluso si mi hijo quiere ser político, hasta entonces estoy dispuesto a decir qué bien, ¿no? Es decir, bueno, qué bien si va a triunfar, si va a tener dinero o si va a tener éxito en la vida, ¿no? Pero si va a ser un pobre, miserable, peor que una bayeta maltratada, que cuánta pena siento por mi hijo. No importa si va a ser feliz o no va a ser feliz. No importa si va a ser agradable a Dios, si va a ser útil a los demás. No va a ser rico, no va a estar bien considerado, pobrecito. Claro. Si no pedimos
la vocación para nuestros hijos desde el principio. Después Dios se la dará y ellos la recibirán, eso es otra cuestión. Pero tú tienes que pedirlo. Pidamos, por lo tanto, para nosotros y para los nuestros, también todas esas cosas espirituales, y pidámosla ya, empezando por la generosidad, que sea capaz de ser generoso, que sea capaz de ser servicial, que sea capaz de ser misericordioso, que sea capaz de ser humilde, que sea capaz de ser comprensivo, paciente, capaz de perdonar. Pidamos los dones espirituales. Para nosotros hemos empezado con la santidad, también para los nuestros. Casi nunca lo pedimos, casi nunca. Es tan raro encontrar un papá o una mamá que solicitan a Dios en primer lugar que su hijo sea santo. Lo que quieren es, hablo de los papás católicos, lo que quieren es que su hijo sea rico, que su hijo sea triunfador. Son muy pocos, existen, gracias a Dios existen, pero son muy pocos. Después los hijos harán lo que sean, pero por parte tuya tiene que estar como primer objetivo de tu vida que tu hijo se salve, que tu hijo sea santo, que tu hijo esté con Dios, no que tu hijo sea rico. La preocupación de la inmensa mayoría de los padres hoy es que sus hijos hablen inglés. No sé cuál será la preocupación de los padres de habla inglesa, que me imagino que no pedirán que su hijo hable inglés porque ya lo habla. No sé qué pedirán. Hay una diferencia esencial entre los que ya hablan inglés por nacimiento y el resto. Porque para el resto la primera preocupación es que su hijo hable bien inglés. Después todo lo demás vendrá por añadidura. Si hablas inglés, serás rico, famoso, tal. Pero si no hablas inglés, eres un paria miserable que no tienes futuro en la vida. Si dedicaras tanto esfuerzo y tanto dinero como estás poniendo para que tu hijo hable inglés, llevando a un colegio bilingüe o trilingüe o cuatrilingüe, parecen los niños, cuando hablan eso me imagino a una serpiente que tiene la lengua bífida o algún específico que la tenga en tres, ¿verdad? Si pusieras tanto esfuerzo en que tu hijo fuera a la catequesis, en que tu hijo fuera a un retiro, en que tu hijo estuviera bien preparado para recibir todos los sacramentos, en que tu hijo, aunque tuvieras que hacer un esfuerzo, fuera contigo a una misa donde el sacerdote no es insoportable, sino que al menos es medianamente tolerable, aunque tuvieras que coger el carro y marcharte a otro sitio de la ciudad, no, pero para que hable inglés, los esfuerzos que sean, pero para que sea santo, para eso no importa. Sé que esto no os afecta a los que estáis aquí, confío, por lo menos, pero esto es lo que sucede a la inmensa mayoría. Para la inmensa mayoría, lo importante es si en el colegio donde van a mandar a sus hijos, cueste lo que cueste, en ese colegio le van a dar una buena enseñanza en inglés. ¿Le van a dar una buena enseñanza en moral? ¿Le van a dar una buena enseñanza en materia religiosa? Es que ni se plantea. Eso en todo caso es algo secundario. Eso es algo añadido. Bueno, si eso también está, pues mejor, mejor. Pero lo importante es otra cosa. Estamos ante un problema tan grave, tan profundo, que las consecuencias son trágicas y son inevitables. Vayamos a la raíz. Señor, yo te suplico, para mí, en primer lugar, la santidad, el don de la santidad. Te suplico, Señor, que me ayudes a perdonar, que me ayudes a curarme del veneno que me han ido poniendo en esta o en aquella o en aquella o en aquella otra ocasión en la vida. Y para los míos, Señor, te suplico, en primer lugar, también la santidad. Que sean generosos, que sean pacientes, que sean humildes, que sean trabajadores, que sean misericordiosos. Si es posible, Señor, que puedan ser religiosos, religiosas, sacerdotes, es decir, que se puedan consagrar a ti, que sean santos. Cuarto bloque, las cosas materiales, que hay que pedirlas, pero deliberadamente las he puesto las últimas, porque son siempre las que pedimos primero y muchas veces las únicas que pedimos. Hay que pedir las cosas materiales, hay que pedirlas, pero hay que pedir primero las espirituales. Cuando la gente cita esa frase del Señor, pedid y se os dará, nunca la cita entera. Es muy curioso que nunca se cita esa frase entera. El Señor pone algunos ejemplos bellísimos. Dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Dice, ¿qué padre, si su hijo le pide un pedazo de pan, le dará una serpiente? Dice, sí, pero a partir de ahí se acaba la frase, ya no sigue. Es decir, ya no se cuenta lo que sigue, porque lo que sigue es, del mismo modo, vuestro Padre dará el Espíritu Santo al que se lo pide. Es decir, ha puesto el ejemplo del pan. ¿Qué padre que si su hijo le pide un pedazo de pan le dará una serpiente? Ha puesto el ejemplo del pan.
pero ha puesto el ejemplo para ir a la santidad. Del mismo modo, vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo, es decir, la santidad, que viene a través del Espíritu Santificador al que se lo pide. Te dará un pedazo de pan si se lo pides, pero lo que quiere es que le pidas la santidad. Eso justo es lo que no le pides. Del mismo modo, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. O sea, dará la santidad a quien se la pida. ¿Pero a quién le interesa la santidad? A mí dame pan. A mí resuélveme los problemas. A mí quítame las dificultades. Lo demás no me importa. En nuestra concepción del hombre, que nos la han metido pero que la hemos asumido, el hombre es simplemente un animal que tiene necesidades materiales. El hombre no es muy diferente a una vaca, a un caballo, a un perro. Es alguien que, teniendo comida, un sitio donde vivir, diversiones y sexo, es feliz. Oiga, ¿esto es un hombre o una vaca? O un caballo, o un perro. Porque esto es lo mismo que necesita un perro. Podrá ser distinta la casa que necesita el perro, o la comida que necesita el perro. Bueno, depende, que algunos perros muy exquisitos. Podrá ser distinto, pero al fondo es lo mismo. Tenemos un problema de raíz y tenemos que resolverlo, empezando por reconocer que muchas de las cosas que nos han dicho que son derechos no son derechos, empezando por reconocer que ante Dios no tenemos derechos y que todo es un don que tenemos que pedirle a Él, y después partiendo de agradecer lo que se nos da y no quejarnos por lo que no se nos da, aunque nos gustaría que nos lo dieran. Pidamos las necesidades materiales, pidamos, no exijamos, pidamos para nosotros y para los nuestros. También aquí se presenta a veces un error. Te encuentras con personas, me he encontrado con ellas que dicen, yo nunca pido nada material. ¿Se equivoca usted? Eso es un acto de soberbia. Pida usted. ¿Por qué no? Pida, no exija, pero pida. Señor, ayúdame a tener un trabajo mejor. O ayuda a mi hijo a que tenga un trabajo mejor. Ayúdame, tengo esta enfermedad. O ayuda a mi esposa, a mi marido, a mi papá a que se cure de esa enfermedad. Si a Dios no le molesta que le pidas, si no le molesta que le pidas cosas materiales, ¿por qué le va a molestar a un padre que tú le pidas una cosa que necesitas? El problema es que solo le pides cosas materiales y que consideras que esas cosas materiales te las tiene que dar, que es un derecho tuyo el que te las dé. Ese es el problema. Pero a Dios no le molesta en absoluto que le digamos, estoy enfermo, por favor ayúdame. O estoy sin empleo, por favor ayúdame. O mira, este hijo mío está con un problema en su familia, por favor ayúdale. O esta persona, o este país, o esta situación, ayuda, Señor, ayúdanos. No le molesta. Cuando tú has empezado diciendo, Señor, te ruego, ayúdame a ser santo, a ir superando estos pecados que tengo, este carácter que tengo, te suplico, ayúdame a ser santo, primero. Segunda cosa, Señor, te pido que me ayudes a perdonar, que el veneno que me pusieron se vaya diluyendo, vaya desapareciendo, ayúdame a darme la fuerza para llegar al extremo de amar a mi enemigo. Tercero, te pido esas cosas espirituales que te he pedido para mí, también para los míos. Después te pido las cosas materiales para mí y para los míos. ¿Cómo te las va a negar Dios? ¿Cómo te las va a negar? Y si te las niega, tú estás tan seguro de que es porque no te conviene, porque estás tan convencido de su amor que no te enfadas. Y mira, no lo entiendo, pero yo sé que me ama. Y sé que si eso no me lo da, eso también forma parte del amor divino. Santa Teresa de Jesús decía que ella tenía que tener mucho cuidado con lo que pedía a Dios, porque Dios se lo daba siempre. Tengo que tener mucho cuidado, porque a veces puedo caer en la tentación de pedir tal o cual cosa y Él me lo da. Tengo que tener mucho cuidado. San Juan de Ávila, que es el doctor de la Iglesia y patrono del clero español, decía, los sacerdotes tenemos que tener la experiencia de que lo que pedimos a Dios nos lo concede. Tenemos que tener la experiencia, decía. Es decir, no es algo que forma parte solo de nuestra fe, sino que tenemos que tener la experiencia de que lo que pedimos a Dios nos lo concede. Yo ciertamente tengo la experiencia de que me concede, si no todo, mucho, y desde luego de que me protege muchísimo esto, y a veces eso a veces incluso me preocupa. Bien, este punto es esencial, tan esencial y tan importante que, vuelvo a repetir, no tenerlo claro
es fuente segura de una crisis de fe. Por lo tanto, para nosotros y para los nuestros y para los demás, eduquémosles bien. Cuando te encuentras con personas que tienen crisis de fe, cuando te encuentras con personas que ya se han alejado, o simplemente cuando te encuentras con personas que van a misa, etc., ayúdales a que entiendan que una cosa es pedir y otra cosa es exigir, que quizá bajo el envoltorio de la petición lo que están es exigiendo, que a Dios no podemos irle con exigencias, que Dios es el Señor, que no es tu criado. Y lo mismo, purifica tu relación con las personas de Dios. No les trates como si estuvieras tratando a un empleado, o peor que a un empleado, porque a lo mejor a tu empleado le tratas mejor que tratas al cura. Purifica tu relación también con las otras personas como consecuencia. No les trates como algo, no como alguien, como algo que está en función de tus intereses. Date cuenta y distingue lo que son verdaderos derechos de lo que no lo son, aunque te estén diciendo que lo son. Aprende a agradecer y aprende a pedir con humildad y agradecer los dones que se te dan, incluso aquellas cosas o aquellas personas que ya no están, como la salud o como un ser querido, pero que los tuviste y que tienes que agradecer por el tiempo que lo tuviste, para, entre otras cosas, poder cuidar bien y no despreciar a aquellos que todavía tienes. Si Dios nos da el don de la sabiduría, que tenemos que pedírselo, seguro que aprenderemos a pedir con humildad, incluso las cosas materiales. Y jamás se nos ocurrirá enfadarnos con Dios cuando no nos lo da. Hemos pedido, si nos lo da, muchísimas gracias, y si no nos lo da, Señor, tú sabes por qué lo haces. Hacemos un momento de oración en silencio.